Venga, estamos en la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este Estatuto de Autonomía para Andalucía se compone de un título preliminar más 10 títulos. Todos esos títulos están ya en la lista de reproducción, salvo el título 9, que es el único que nos falta. El título 10 también está. Así que empezamos con el título 9. Relaciones institucionales de la comunidad autónoma. Capítulo 1. Relaciones con el Estado. Artículo 218. En los supuestos previstos en el presente título, la Comunidad Autónoma de Andalucía participará en las decisiones o instituciones del Estado y de la Unión Europea, de acuerdo con lo que establezcan en cada caso la Constitución, la legislación del Estado y la normativa de la Unión Europea. Artículo 219. Principios. 1. En el marco del principio de solidaridad, las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Estado se fundamentan en la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio. 2. Para los asuntos de interés específico de la comunidad autónoma se establecerán los correspondientes instrumentos bilaterales de relación. En los asuntos de interés general, Andalucía participará a través de los procedimientos o en los órganos multilaterales que se constituyan. Artículo 220. Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía, Estado. 1. Se creará una Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado de acuerdo con los principios establecidos en el artículo anterior, que constituirá el marco general y permanente de relación entre los gobiernos de la Junta de Andalucía y del Estado, a los siguientes efectos. A. La participación, información, colaboración y coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo. B. El establecimiento de mecanismos de información y colaboración acerca de las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común. 2. Las funciones de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado son deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos en los casos establecidos expresamente por el presente estatuto y en general con relación a los siguientes ámbitos. A. Los proyectos de ley que inciden singularmente sobre la distribución de competencias entre el Estado y la Junta de Andalucía. B. La programación de la política económica general del Gobierno del Estado en todo aquello que afecte singularmente a los intereses y las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sobre la aplicación y el desarrollo de esta política. C. El impulso de las medidas adecuadas para mejorar la colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y asegurar un ejercicio más eficaz de las competencias respectivas en los ámbitos de interés común. D. Los conflictos competenciales planteados entre las dos partes y la propuesta, si procede, de medidas para su resolución. E. La evaluación del funcionamiento de los mecanismos de colaboración que se hayan establecido entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y la propuesta de las medidas que permitan mejorarlo. F. La propuesta de la relación de organismos económicos, instituciones financieras y empresas públicas del Estado en los que la Comunidad Autónoma de Andalucía puede designar representantes y las modalidades y las formas de esta representación. G. El seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los asuntos de la Unión Europea. H. El seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y latina, las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes. J. La modificación del régimen especial agrario en su proyección en Andalucía, así como los aspectos que afecten directamente al empleo rural y a la determinación, cuantificación y distribución de los fondos dirigidos al mismo. 3. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado está integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Junta de Andalucía.
Su presidencia es ejercida de forma alternativa entre las dos partes en turnos de un año. La comisión dispone de una secretaría permanente y puede crear las subcomisiones y los comités que crea convenientes. La comisión elabora una memoria anual que traslada al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Parlamento. 4. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado se reúne en sesión plenaria al menos 2 veces al año y siempre que lo solicite una de las dos partes. 5. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado adopta su reglamento interno y de funcionamiento por acuerdo de las dos partes. Artículo 211. Instrumentos de colaboración. 1. La Junta de Andalucía colaborará con el Estado mediante órganos y procedimientos multilaterales en los asuntos de interés común. 2. El Consejo de Gobierno y el Gobierno Central, en el ámbito de sus correspondientes competencias, podrán suscribir instrumentos de colaboración adecuados al cumplimiento de objetivos de interés común. Artículo 222. Participación en la planificación. La comunidad autónoma participará en la planificación de la actividad económica, tanto general como sectorial, especialmente cuando afecte a sectores estratégicos de Andalucía, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución. Bien, pues si nos vamos al artículo 131 de la Constitución, dice 1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin, se constituirá un consejo cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. Bien, esto era el artículo 131 de la Constitución. Volvemos a nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía y vamos por el artículo 223. Senadores por Andalucía. Los senadores elegidos o designados por Andalucía podrán comparecer ante el Parlamento en los términos que establezca su reglamento para informar de su actividad en el Senado. Artículo 224. Participación en los procesos de designación en los órganos constitucionales. La Junta de Andalucía participa en los procesos de designación de los órganos constitucionales en los términos que dispongan las leyes o, en su caso, el ordenamiento parlamentario. Artículo 225. Representación de la comunidad autónoma. Corresponde al presidente de la Junta la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus relaciones con el Estado. Capítulo 2. Relaciones con otras comunidades y ciudades autónomas. El artículo 226. Convenios y acuerdos de cooperación. 1. En los supuestos, condiciones y requisitos que determine el Parlamento, la Comunidad Autónoma de Andalucía puede celebrar convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación conjunta de servicios propios de las mismas. En todo caso, el Parlamento dispondrá de mecanismos de control y seguimiento de lo acordado. 2. El Parlamento comunicará a las Cortes Generales, a través de su presidente, la celebración, en su caso, de los convenios previstos en el apartado anterior, que entrarán en vigor a los 60 días de tal comunicación. Si las Cortes Generales o alguna de las cámaras formularan objeciones en dicho plazo, a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el trámite previsto en el apartado siguiente de este artículo. 3. El Parlamento habrá de solicitar autorización de las Cortes Generales para concertar acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas. Compete al Parlamento determinar el alcance, la forma y el contenido de dichos acuerdos. 4. Los convenios y los acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía con otras administraciones o con otras comunidades autónomas deben publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Artículo 227. Convenios de carácter cultural. El Consejo de Gobierno podrá suscribir convenios para la celebración de actos de carácter cultural en otras comunidades y ciudades autónomas, especialmente dirigidos a los residentes de origen andaluz. Artículo 228. Relaciones con Ceuta y Melilla. La Comunidad Autónoma de Andalucía mantendrá unas especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Artículo 229. Representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Corresponde al presidente de la Junta la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus relaciones con otras comunidades autónomas. Capítulo 3. Relaciones con las instituciones de la Unión Europea. Artículo 230. Marco de relación. Las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las instituciones de la Unión Europea se regirán por lo dispuesto en el presente estatuto y en el marco de lo que establezca la legislación del Estado. Artículo 231. Participación en la voluntad del Estado. 1. La Comunidad Autónoma participa en la formación de la posición del Estado ante la Unión Europea en los asuntos relativos a las competencias o a los intereses de Andalucía, en los términos que establecen el presente estatuto y la legislación sobre la materia. 2. La Comunidad Autónoma debe participar de forma bilateral en la formación de la posición del Estado en los asuntos que le afectan exclusivamente. En los demás, la participación se realizará en el marco de los procedimientos multilaterales que se establezcan. 3. La posición expresada por la comunidad autónoma es determinante en la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o iniciativa europeas se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de singular relevancia para Andalucía. Si esta posición no la acoge el Gobierno del Estado, éste debe motivarlo ante la Comisión Junta de Andalucía-Estado. En los demás casos, dicha posición deberá ser oída por el Estado. Artículo 232. Participación en las decisiones de la Unión Europea. Andalucía participará en los procesos de decisión en las instituciones de la Unión Europea directamente o a través de la representación del Estado, en los términos que legalmente se determinen. Artículo 233. Información del Estado. El Estado informará a la Junta de Andalucía de las iniciativas, las propuestas y proyectos normativos y las decisiones de tramitación en la Unión Europea, así como de los procedimientos que se sigan ante los órganos judiciales europeos en los que España sea parte, en lo que afecta al interés de Andalucía, conforme a lo establecido en la normativa estatal. La Junta de Andalucía podrá dirigir al Estado las observaciones y propuestas que estime convenientes. Artículo 234. Participación y representación en las instituciones y organismos de la Unión Europea. 1. La Junta de Andalucía participa en las delegaciones españolas ante las instituciones de la Unión Europea en defensa y promoción de sus intereses y para favorecer la necesaria integración de las políticas autonómicas con las estatales y las europeas. Especialmente participa ante el Consejo de Ministros y en los procesos de consulta y preparación del Consejo y la Comisión, cuando se traten asuntos de la competencia legislativa de la Junta de Andalucía, en los términos que se establezcan en la legislación correspondiente. 2. Cuando se refiere a competencias exclusivas de la Junta de Andalucía, la participación prevista en el apartado anterior permitirá, previo acuerdo y por delegación, ejercer la representación y la presidencia de estos órganos, atendiendo a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación. Artículo 235. Desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea. 1. La Junta de Andalucía desarrolla y ejecuta el derecho de la Unión Europea en las materias de su competencia, de acuerdo con lo que establezca una ley del Parlamento de Andalucía. 2. En el caso de que la Unión Europea
establezca una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas. Artículo 236. Delegación permanente de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tendrá una delegación permanente en la Unión Europea como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la misma, así como para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con los mismos. Artículo 237. Consulta al Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía será consultado previamente a la emisión del dictamen de las Cortes Generales sobre las propuestas legislativas europeas en el marco del procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca el derecho comunitario. Artículo 238. Acciones ante el Tribunal de Justicia. 1. La Junta de Andalucía interviene en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos establecidos por la legislación del Estado. Tendrá acceso, en su caso, al mismo si así lo establece la legislación comunitaria. 2. En el marco de la legislación vigente en la materia, la Junta de Andalucía podrá instar al Estado y a las instituciones legitimadas el inicio de acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de los intereses de la comunidad autónoma. Artículo 239. Relaciones con las regiones europeas. 1. La Junta de Andalucía promoverá la cooperación y establecerá las relaciones que considere convenientes para el interés general de Andalucía con las regiones europeas con las que comparta objetivos e intereses. 2. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán la presencia de las regiones en la definición de las políticas de la Unión Europea. Capítulo 4. Acción exterior. Artículo 240. Tratados y convenios. 1. La Junta de Andalucía será previamente informada por el Estado de los actos de celebración de aquellos tratados y convenios internacionales que afecten directa y singularmente a materias de su competencia. Una vez recibida la información, emitirá, en su caso, su parecer y podrá dirigir al Estado las observaciones que estime pertinentes. 2. Cuando se trate de tratados y convenios que afecten directa y singularmente a la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía podrá solicitar su participación en las delegaciones negociadoras. 3. La Junta de Andalucía podrá solicitar del Estado la celebración de tratados internacionales en materias de su competencia. 4. La comunidad autónoma adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales en lo que afecten a las materias atribuidas a su competencia, según el presente estatuto. Artículo 241. Acuerdos de colaboración. La Junta de Andalucía, para la promoción de los intereses andaluces, podrá suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. Con tal fin, los órganos de representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a las iniciativas de la Junta de Andalucía. Artículo 242. Participación en organismos internacionales. La Junta de Andalucía participará en los organismos internacionales en asuntos de singular relevancia para la comunidad autónoma, en el seno de la delegación española. Podrá hacerlo directamente cuando así lo permita la normativa estatal. Artículo 243. Relaciones culturales con otros estados. La comunidad autónoma podrá solicitar del Gobierno que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales para su autorización los tratados o convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con los estados con los que mantenga particulares vínculos culturales o históricos. Artículo 244. Participación en foros y encuentros. La comunidad autónoma participará en los foros y encuentros de colaboración entre el Estado español y los países fronterizos con Andalucía. Capítulo 5. Cooperación al desarrollo. Artículo 245. Principio de solidaridad.
1. El pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados, promoviendo un orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza. 2. La Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África. 3. Serán también objeto de atención preferente las políticas de cooperación al desarrollo con países vecinos o culturalmente próximos, o que se concierten con estados receptores de emigrantes andaluces y andaluzas o de procedencia de inmigrantes hacia Andalucía. Artículo 246. Cooperación interregional y transfronteriza. La Junta de Andalucía promoverá la formalización de convenios y acuerdos interregionales y transfronterizos con regiones y comunidades vecinas en el marco de lo dispuesto en la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa europea de aplicación. Artículo 247. Coordinación de la acción exterior en materia de cooperación. La Junta de Andalucía impulsa y coordina las acciones exteriores de las corporaciones locales, de los organismos autónomos y de otros entes públicos de Andalucía en materia de cooperación exterior, respetando la autonomía que en cada caso corresponda. Bien, pues hasta aquí el título 9. Y os recuerdo que ya con ya están todos los títulos en la ley que en la lista de reproducción del Estatuto de Autonomía para Andalucía ya están todos los artículos y todos sus títulos, ¿vale? Venga, ánimo, hasta luego.